¿Qué tal? Muy buenos días, Dios les bendiga. Para mí es un gusto poder estar con todos ustedes y poder continuar en esta ocasión con nuestro maravilloso estudio del libro de Mateo. La religión no es de Dios. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Cuando entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban, solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Yo les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca la mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, y si esta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? ¿Cuánto más vale un hombre que su oveja? Por consciente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y le fue restaurada sana, y fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo de Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y los sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará su juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo humeará, no apagará, hasta que saque victoria al juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Desgraciadamente, siempre que se menciona la palabra cristianismo se asocia a religión, o viceversa. Se menciona religión y de inmediato, sí, ir a la iglesita, dar diezmos, reunirme a cantar, alabaré, no lo sé. Pero siempre se liga la palabra religión a cristianismo, y cristianismo se liga a la palabra religión. Y aquí ciertamente muchas veces nosotros como creyentes tenemos la culpa, y hay otros factores que no vienen al caso, que vienen a inducirnos a esta idea de la religión y el cristianismo. La realidad es muy clara de que la Biblia nos enseña que la religión y el cristianismo no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, el verdadero cristianismo está en contra de la religión. El verdadero cristianismo, lo que se entiende como cristianismo verdadero, está en contra de la religión, de lo que verdaderamente es como religión. Eso está en contra. El verdadero cristianismo está en contra de la religión. Se asocia normalmente por equivocaciones de la gente, por malos entendimientos, pero el verdadero cristianismo siempre va a estar en contra de la religión, porque Dios no tiene nada que ver con la religión no tiene nada que ver con Dios, y Jesús no tiene nada que ver con la religión. Jesucristo y Dios Todopoderoso están en contra de la religión. Señor, gracias te damos por este día que nos permites reunirnos, Padre, para estudiar tu palabra, para conocerte, Señor, para poder llegar al fondo de tu pasaje. Te pedimos perdón por todas nuestras porquerías, Señor, por todas las asquerosidades que hacemos día con día, Señor. Te pedimos perdón por nuestra hipocresía, Señor, de decir: sí, Señor, perdóname, pero voy a seguir pecando. Perdónanos, Señor, por nuestra falsedad, de sí te amo, pero tengo a mi novio que no es cristiano, o a mi novia que no es cristiana. Perdóname, Señor, porque esas son falsedades delante de ti, Señor, y de no arrepentirnos, no podemos pensar que el juicio no va a venir contra nosotros, porque claro que va a venir.
Pero también entendemos que el único que puede crear este nuevo corazón eres tú. Así que te pedimos, por favor, llénanos de tu gloria, impáctanos de tu grandeza, Señor. Por favor, recuérdanos, Señor, que tú no tienes nada que ver con la religión. Y no solamente eso, sino que estás en contra. Por favor, habla a través de tu palabra. Por favor, aplícala con poder a los huesos secos. Aplícala con poder a tu pueblo, Señor. Te pedimos, por favor, salves personas. Exáltate, Señor. Y te imploramos, por favor, que Cristo sea glorificado y exaltado. Amén y amén. Bueno, nuestro pasaje se va a dividir en 3 puntos, así que empecemos con el primer punto. El primer punto, Jesucristo les muestra la religiosidad que ellos tenían, porque se le acusa de que iba por los sembradíos y los discípulos tienen hambre y empiezan a arrancar las espigas y a comer. Pues es natural, ¿no? Tengo hambre, quiero comer. Pero aquí surge el primer problema, que lo hicieron en un día de reposo. Y nótese, por favor, que estoy siendo sarcástico. Cuando esto se sube a internet, yo no quiero que, mira, mencionó el día de reposo, sí, pero estoy siendo sarcástico en esta parte. ¿Por qué? Porque ellos solamente estaban comiendo, nada más. Pero les empiezan a decir los fariseos, prácticamente le dijeron esta bobada, como dirían los argentinos, esta tontería que yo te voy a decir. Dijeron, ¿es lícito comer en día de reposo? O sea, ¿cómo? ¿Tú no comes? O sea, ¿me estás diciendo que llega el día de reposo y no comes? Es día de reposo, ¿y cómo es posible que hayan arrancado las espigas? Pero entonces Jesucristo, viendo la tontería que estaban diciendo, apela al caso de David. Y les dice, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Y comió los panes de la proposición que no era lícito comer ni a él ni los que estaban con él, sino solamente los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Aquí es donde él los pone a chocar, o sea, dice, bueno, mira, recuerda que en el caso de David, él estaba siendo perseguido injustamente. Entonces, él perseguido injustamente no tiene que comer, ve los panes y se los come. ¿Por qué? Porque estaba siendo perseguido injustamente, no ha comido. Ve unos panes que están en la proposición, pues se los come, porque es lo único que había comido. Entonces, es lo único que había de comer. Porque él había entendido que Dios no era ninguna religión. Y aparte, esto es algo que se llama humanidad y se llama... Bueno, no. Esto es algo que se llama simplemente el amor de Dios. La verdad de Dios. Esto no se llama religiosidad, o sea... Mira. Dios ve que él tiene la necesidad de comer, o sea... A él Dios no se iba a ofender, nada, porque él está siendo perseguido. Y obviamente encuentra unos panes, ahí, se los va a comer. Pero hay personas que piensan que Dios no te escucha si tú no te arrodillas, es más que se enoja, que se arranca los pelos, si cuando llegas a la iglesia no te arrodillas. Yo una vez conocí a un disque pastor, lo digo así porque pues es lo que es, de esa... horrible denominación que hay aquí en México, llamada Final, y agarra y dice, a ver, yo les he enseñado que cuando vengan, se posten aquí, y decían que, pues, cuando llegas a la iglesia, lo primero que tienes que hacer no es ni saludar a alguien ni nada, tienes que llegar corriendo al púlpito, porque no es ningún altar, aunque le digan altar, bueno, tienes que llegar corriendo al escenario, y tirarte ahí en el escenario porque Dios está ahí en el escenario. Entonces, tírate ahí en el escenario y haz lo primero que hagas es empieza a dar gracias, empieza a orar, porque si no lo haces estás insultando a Dios. O sea, Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios ha dicho que la actitud que Él busca es del corazón, pero nosotros los seres humanos empezamos a decir, no, lo que pasa es que Dios quiere que yo me tire ahí en el suelo y que me vea chillando y que me vea gritando y que me vea azotándome, y si Él no me ve así hasta se enoja. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ningún lado, pero nosotros ya dijimos que así es. ¿Dónde dice eso Dios? En ningún lado, pero ya dijimos que así es. Entonces, en lo que sucedía con David
era simplemente un caso del amor de Dios, de la misericordia de Dios. O sea, él está huyendo injustamente. Y él agarra y pues simplemente, lo único que encuentra son los panes. Es como si le dijéramos a alguien en silla de ruedas, no, Dios no te va a escuchar. Y no sabes por qué no te va a escuchar, porque no te has arrodillado. ¿Cómo se va a arrodillar a alguien que no tiene, que viene en silla de ruedas? Es hasta grosero, ¿no? Hasta injusto. En primer lugar, a Dios le vale si te pones de rodillas o no, eso es decisión tuya. Porque la actitud las rodillas que él busca es del corazón, o sea, que tu corazón se ponga de rodillas, que tu corazón se humille delante de Dios. Así que a Dios le da lo verdad, perdóname si te ofendes, pero a Dios le da lo mismo si te humillas, no te humillas, si estás parado, no estás parado. No, es que Dios nada más me escucha de rodillas. Que si hay gente, ¿no? Que dice, es que Dios nada más de rodillas. Es que Dios, si no me pongo de rodillas, ¿y entonces cómo le hacemos con un paralítico? Entonces si alguien viene en silla de ruedas, ya se fregó el pobre hombre. Ya. Ni que ni venga el hombre, porque como no se puede poner de rodillas, Dios no lo va a escuchar. Por eso te digo, en primer lugar, ni siquiera tiene nada que ver las rodillas. Lo que se tiene que humillar es el corazón. Y ya sabrás tú si te tiras, no te tiras, si te de pie, no de pie. Nada de eso. Cada quien sabrá cómo lo hace. Porque eso ni siquiera es obligatorio. Eso es en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, si viene en silla de ruedas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo se va a hincar? Qué problemón, ¿no? Para la religión, precisamente. Entonces ya vimos, ¿no? Lo que hace David es simplemente, pues él necesitaba comer. Dios obviamente que no se iba a enojar ni nada de eso, porque pues él nunca lo hizo con el de, pues voy a insultar el templo de Dios. Porque sin en cambio Nadab y Abiú en Números, cuando presentan el fuego extraño, Nadab y Abiú, ellos sí lo habían hecho con la intención de profanar el templo. Por eso dicen que ofrecieron un fuego extraño. Eso es el fuego extraño, que no se sabe realmente con certeza que hayan hecho, pero lo hicieron con el fin de insultar a Dios. A Dios sí, pues claro que los consumió el fuego. Sin embargo, David viene corriendo, huyendo, no ha comido, porque pues es prófugo de la justicia de Saúl, y entonces en eso él llega a ver los panes y se los come, no va a pasar nada. Porque él necesitaba alimento, necesitaba comer. O sea, Dios todas esas cosas no las había hecho con el fin de simplemente hacer un rito religioso y cualquiera que me toque los panes se muere, ¿eh? No, era con un fin de acercarnos a él, de poder tener una comunión, de que Israel pudiera tener una comunión con él. Sin embargo, David cuando hace lo de los panes, o cuando simplemente se come los panes, todo esto David lo hizo con el simple fin de que pues está corriendo, necesita comer. Pues claro, no iba a haber ningún problema. Dios no lo iba a matar ni nada, porque simplemente él necesitaba comer. Él necesitaba alimentarse. Ahora podrá decir, no, pero es que de todas formas aquí hay algo malo, porque él profanó. No profanó nada. Porque todo esto Dios lo hizo con el fin de que se tuviera una comunión con él. No se hizo con el fin de yo te mato si me agarras mis panes. Se hizo con el fin de yo pongo estos panes, yo pongo todo esto para que Israel pudiera tener una comunión con él. Y David, pues en la desesperación de necesitar un alimento, agarra y se come los panes. Pero el punto aquí es que David todo esto lo hizo por la necesidad que tenía de comer. Pero aquí no había ningún delito que perseguir ni nada, porque precisamente aquí estaba la necesidad de comer. Y Dios no había inventado esto para el que me toque los panes se muere, sino para tener una comunión. Bueno, y entonces ¿por qué Nadab y Abiú se mueren? Porque Nadab y Abiú lo hicieron con el fin de insultar a Dios. Y David lo hizo con la necesidad de comer. O sea, Dios había diseñado todas estas cosas con un solo fin, pero los religiosos le habían inventado otras cosas. Y desde luego que hay gente que lo único que busca es blasfemar el nombre de Dios. Entonces, con esa gente que busca blasfemar el nombre de Dios, el insulto no es tanto que no se lavaran ni nada, sino que el insulto era que lo hacían con un fin para estar en contra de Dios. Ese es un punto de partida muy esencial que nosotros tenemos que tener. Porque de verdad, o sea, decir que no, lo que pasa es que
aquí hay algo raro, porque pues David, ¿por qué se come los panes? Si la Biblia había dicho que no. Todo esto era con el fin de acercarse a Dios. Todos estos rituales, por así decirlo, estas ceremonias, el tan, el templo, eran con el fin de acercarse a Dios. Nada más. Y obviamente David, era con el fin de acercarse a Dios. Y obviamente David, pues, tiene la necesidad de comer. Pues no iba a haber ningún problema, porque lo hizo con la necesidad de comer. Y Dios no es un monstruo religioso que está ahí para castigar a quien sea o a quien él quiera, no. Lo único que sucedía aquí era que simplemente él necesitaba comer. Él estaba prófugo de la justicia y necesitaba comer. Y lo único que encuentra pues son los panes, porque se tuvo que parar en el templo, encuentra los panes, se los come y sigue su camino, se va. Pero resulta que, y no le pasó nada porque él necesitaba comer. Él necesitaba comer. Y todos los ritos que Dios había hecho no los hizo con un fin de muerte, no los hizo de, ay no, tú me comes los panes, te mueres. Tú haces esto, te mueres. Todo esto lo hizo con el fin de acercarse a Dios, de acercarse a Él. Pero para poderlo entender muy claramente, el punto era que David necesitaba comer. Necesitaba alimentarse. Él necesitaba comer. Porque era prófugo estaba siendo prófugo de Saúl. Entonces él necesitaba alimento. No iba a haber ningún problema de que él comiera nada del templo, porque él estaba siendo prófugo. Él era prófugo de Saúl. Él necesitaba comer. Entonces Jesús les dice, fíjense, si él era prófugo y él necesitaba comer, pues no le pasó nada porque él necesitaba comer. Ahora, él era una persona, es un caso que está para analizarse, el de David, decía él. Que bueno, Dios lo perdona, ya lo vimos, que el templo y que Dios había hecho los rituales, todo esto. David era un prófugo y obviamente no iba a haber ningún problema, porque pues él necesitaba alimentarse. Dice, y ese es un caso especial el de David, ¿no? Es un caso el de David. Y si nosotros no estamos infringiendo ningún delito, no estamos haciendo nada, simplemente estamos comiendo en el día de reposo. Y después se les pone, o no han leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Ah, fíjate, ellos sí profanaban el día de reposo, los sacerdotes. ¿Por qué? Porque su actitud era lo que hacía profanar. Ya vimos que David no hubo ningún problema, porque David en primer lugar era un prófugo. Injustamente, él estaba siendo perseguido injustamente y él no había comido, necesitaba comer. Y lo primero que le encuentra son los panes. No iba a haber mayor problema con eso. En segundo lugar, todos los ritos que Dios les había dado a Israel eran para acercarse a él. No eran de que si no los haces te mato. O si no haces esto te vas al infierno. No, o sea, eran cosas que él había diseñado para acercarse a él. Lo mismo el día de reposo. O sea, los sacerdotes habían inventado quién sabe cuántas leyes del día de reposo. Y Dios había inventado el día de reposo, les había dado el día de reposo para reunirse a adorar a él. Nada más, Dios había diseñado para eso el día de reposo. O sea, incluso la escritura dice que el día de reposo fue para el hombre, no el hombre para el día de reposo. O sea, fue un regalo que Dios nos dio. Fue un regalo que Dios le dio a Israel. No es una imposición ni era un castigo. Era un regalo que Dios les estaba dando para que se pudieran reunir a adorarlo a él. Pero los sacerdotes habían vuelto el día de reposo una religiosidad, un castigo. Algo que si no lo haces te mueres. Ya ni siquiera era el punto, era adorar, era de que, ya no era de ven y reúnete a adorar a Dios en día de reposo, era ¿qué estás haciendo el día de reposo para juzgarte? Por eso es que el día de reposo fue dado para el hombre. El día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo.
Y eso es algo que les vuela el entendimiento a Israel, porque Israel no recordará que Jericó fue tomada un día de reposo, porque fue algo que Dios les había dado como un regalo para poderlo dedicar a Él, poderse dedicar a Dios. Ese día apartarse y dedicarlo a Él, adorarlo, el día de reposo. Pero los judíos lo habían inventado como simplemente una religión y era a sus principios y a lo que ellos inventan. Ya vimos que, lo vuelvo a repetir, ya vimos que David no tiene culpa, porque en primer él estaba siendo perseguido injustamente y lo único que encuentra son esos panes y no había ningún problema. Pues era algo que él tuvo que hacer, pues él era perseguido injustamente, no había ningún problema. Dios hizo a un lado su ley, no, simplemente pues eso se llama la misericordia. O sea, él está siendo perseguido, por eso dice la palabra, eso es lo que dice no seas, misericordia quiero y no sacrificio. Esa era la misericordia que Dios le estaba mostrando. Dios le muestra a David. David no es culpable de esto, aquí no hay ningún delito, simplemente él era perseguido injustamente. No tiene otra cosa que comer, encuentra los panes, se los come, no pasa nada. ¿Por qué? Porque pues él estaba siendo perseguido injustamente y Dios le muestra su misericordia porque él estaba a comer y él estaba siendo perseguido injustamente y Dios obviamente le da su misericordia. Y después pues vemos que estos ritos nunca se hicieron con el fin de con el fin de imponer una religión, sino que todos estos ritos tampoco se hicieron con el fin de obtener ningún castigo. Todos estos ritos se hicieron únicamente con el fin de adorar a Dios, de tener comunión con Él. Por eso es que en primer lugar David pues no es culpable de ningún delito, porque David estaba siendo perseguido injustamente y pues él tiene que comer, él lo único que encuentra son esos panes. Entonces Dios agarra y le muestra la misericordia porque pues él estaba siendo perseguido injustamente y lo único que encuentra para comer es eso. Entonces Dios le muestra misericordia y no hay ningún problema. Y en segundo lugar, todos estos ritos eran únicamente para adorar a Dios y para tener comunión con Dios. No eran para imponer una religión, no eran para imponer este castigo, no, eran únicamente para demostrar y para poner el amor de Dios, para que se quedara claro el amor de Dios y para tener una comunión con Él y para adorarlo. David no es culpable de nada, él no es perseguido de nada porque él estaba siendo perseguido injustamente y Dios le muestra misericordia. Y todos estos ritos eran únicamente con el fin de acercarse y adorar a Dios. Y sin embargo, como les dice, los sacerdotes ellos sí profanan el día de reposo porque religiosamente, claro, no salen, no hacen nada. Ellos respetan sus leyes que ellos inventaron, medio respetan la ley de Dios. Pero el problema con ellos es que simplemente lo único que hacían ellos era vivir una religiosidad. Ellos no habían cambiado nada en su corazón, ellos seguían viviendo igual, ellos no lo hacían para Dios, lo hacían únicamente para cumplir las leyes que ellos habían establecido. Por eso dice, ellos sí invalidan el día de reposo. David no lo invalidó porque él estaba siendo perseguido injustamente y Dios le muestra su misericordia. Aparte que todos estos ritos eran para adorar a Dios, sin embargo ellos sí invalidan su propia ley. Ellos invalidan su palabra. Por eso les dice, uno mayor que el templo está aquí. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les estaba declarando? ¿Que cuando hay razones correctas el día de reposo sí se rompe? No. Porque hay quienes también aquí dicen, bueno, es que ve a David, ¿no? Pues David había agarrado y pues obviamente tenía que comer, pues él pudo romper, sí, ahí sí rompió el día de reposo. No. Mira, el día de reposo fue una orden que Dios le había dado para reunirse a adorar y ellos lo habían convertido en una religión, una prisión. O sea, el Dios da el día de reposo para adorar, pero ellos lo vuelven una prisión. Porque como Él les dice, mira, ese es el caso de David y Dios le muestra misericordia. Y ese es un caso, ese es el caso especial de David. Velo, ve a David. Vean su hipocresía, también les dice, pero fíjate, ese es el caso especial de David. Dice, ahora, nosotros, Jesús y sus discípulos, o sea, Jesús les dice, nosotros
estamos comiendo simplemente. ¿Tú no comes en día de reposo? Ese es el caso de David, un caso especial. Dice, pero nosotros simplemente estamos comiendo. O sea, les dice, ellos simplemente estaban comiendo. El caso de David era un caso especial, pero Jesús y sus discípulos simplemente estaban comiendo. O sea, ¿no se puede comer en día de reposo? Y también en las leyes levíticas decía que no había ningún problema. Que pues era, o sea, aparte de todo está respaldado de que estaba bien. De que pues no había ninguna dificultad. De que pues era incluso algo que tenían que hacer todos los días. No era de que el sábado no, o el día de reposo no, no. Incluso en Levítico se dice que no había problema. Pero precisamente ellos habían convertido este día de reposo en una religión. Y los religiosos hacen lo mismo. O sea, agarran e inventan cosas que Dios nunca dijo. Y lo peor es que dicen que esto es ley. Que si esto no es así, no se están haciendo las cosas como Dios quiere. Te voy a poner un ejemplo, porque de veras que no acabaríamos. Y aparte de todo se nos va el tiempo. La iglesia. Bueno, la iglesia de Dios, la iglesia que Jesucristo fundó, se hizo para adorar a Dios y para traer a los perdidos. Para eso se hizo la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Para adorar a Dios y para traer a los perdidos. Entonces, cuando una iglesia está buscando que cultos de jóvenes, que reunión de damas, que 20 departamentos, así, y se fijan en eso, y hacen a un lado lo esencial, que es reunirnos a adorar y evangelizar a los perdidos, en ese momento, la iglesia ya no es iglesia. Se volvió un club social, se volvió una reunión de amigos, pero ya no es iglesia, porque le están dando más lugar a cosas que no tienen lugar, no tienen cosas esenciales, no tienen absolutamente nada. Simplemente es una reunión y ya. Entonces cuando se empieza a hacer eso, ya no es una iglesia. Y tristemente te lo digo así, muchas iglesias hacen exactamente lo mismo. Y vamos a reunirnos para esto, y vamos a hacer esto. Mira, cuando tú vas al cine a comerte las palomitas. Vas al cine por la película. Entonces cuando nosotros empezamos a inventar que hay otra cosa y que hay otras cosas que hacer y empezamos a totalmente perder el sentido de lo que Dios nos está diciendo que hagamos, en ese momento ya nuestra vida, nuestro ser ya solamente se está volviendo religioso. Y ya no estamos haciendo lo que Dios dice, estamos inventando lo que nosotros creemos que debería de ir aquí. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Nosotros no estamos llamados a seguir otra cosa que no sea lo que la Biblia nos enseña. Entonces, por lo tanto, no tiene sentido querer meter cosas que la Biblia nunca dice que hiciéramos. O sea, Dios diseña todas estas cosas para adorarlo, para estar con él, pero le empezamos a meter que esto, la oración lo mismo, ¿no? Y la oración tiene que durar 30 minutos, y cómo es posible que nada más ores una hora. Yo puedo orar el tiempo que a mí se me dé la gana. Yo no te puedo imponer el tiempo, y tienes que arrodillarte, y tienes que hacerle así, eso no es cierto. Mira, me acuerdo que hace tiempo, muchos años, había algo muy feo. Ahora ya lo digo, muy feo que se hacía en las iglesias, que dicen que pasaban a los varones y que les hacían levantarse hasta las rodillas los pantalones, y que pasaba alguien y les decía, a ver, estas son rodillas de alguien que ora, estas son rodillas de alguien que no ora, o sea, bien cuerudas, ¿no? Porque me hinco y oro, y dicen, entonces, este sí ora, este no ora, entonces, esto era un ejercicio bastante feo y bastante mal hecho, porque eso no tiene nada que ver si me hinco o no me hinco, y si las tengo cuerudas no las tengo cuerudas, eso no tiene nada que ver, pero lo empezamos a inventar. Y entonces, ¿qué se empezaba a hacer? Pues que se empezaba a tener en exaltación al otro hermano, porque, no, mira, él sí ora. No, mira, él sí se avienta de 2 horas. ¿Por qué? Porque ya le vimos las rodillas bien cuerudas.
Entonces, eso es religión, hermanos. Dios diseñó estas cosas no para religión, para que estuviéramos con Él. Dios diseñó la adoración, todo para simplemente para Él, no para volver de esto una idolatría, ¿eh? Jamás, jamás. Por eso Él les dice como en Oseas. El misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué pasaba en Oseas? Pues que querían el sacerdocio, querían querían su templo, querían su religión, querían el sacerdocio, perdón. Pero eran idólatras con Dios. Infieles a Dios, así les dice Oseas, que eran infieles a Dios. Pero eso sí, querían sacerdocio, ¿no? Tremendo. Y bueno, después agarra y aquel hombre que tenía la mano seca le preguntan a Jesús para poderle acusar. ¿Y qué hombre habrá? Y aquí Jesús simplemente pone por ridículo su postura de aquellos hombres. Porque les dice, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo no le eche mano y la levante? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que les dice, bueno, creo que ustedes, si su oveja cae, la levantan, ¿no? La sacan, aunque sea en día de reposo. ¿Por qué? Porque me sirve para chambear, nada más por eso, ¿no? Bueno, si ustedes harían eso por un animal, ¿cuánto no más vale la vida de un hombre? Y no estoy haciendo menos la vida de los animalitos, ¿no? Pero él les pone claramente eso, ¿no? Pues ¿cuánto más vale la vida de un hombre? Ustedes sacarían a su oveja, ¿no? En día de reposo, ¿sí? ¿Y cuánto más vale la vida de un hombre? No, pues, sí, la verdad. Bueno, algunos, ¿no? Porque la gran mayoría se quedó así de, no, pues no. Eso es lo que él les expone. Pero cabe aclarar que en todas estas cosas, ellos estaban literal infringiendo la ley. Pero Jesús solamente se limita a ridiculizar su religión. Y eso es lo que a Dios se le hace a tu religión. Ridícula, absurda. No, pero yo estoy en la iglesia. Bueno, si tú estás abrazando una religiosidad, es lo que a Dios le parece tu religiosidad. Absurda, ridícula. Y como dice Isaías, todo eso se cumplió para que mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu. A los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque victoria el juicio. Bastante perfecto y profético. Y bueno, llevando esto al final, este pasaje de Isaías lo que nos enseña es que Jesucristo vendría como un conquistador. Estoy resumiendo. Jesucristo vendría como el conquistador, como el Mesías que es, así lo menciona el pasaje de Isaías, pero que él no vendría a pelear como lo harían los conquistadores. Que él, su reino, sería con ese amor. Porque siguiendo el flujo lógico del pasaje, la religiosidad es algo horrible, es algo espantoso, es algo absurdo, es algo malo. Y Jesucristo por eso desecharía toda la religión. Pero también, dejando en claro también estos puntos, de que él no decidió insultarlos ni ofenderlos, sino que él con amor atendió a cada uno de ellos. Una mano seca era un símbolo de impureza. Algo hizo ese hombre, venía de una familia impura, y pues era algo educado que él dijera, no, pues no te voy a tocar, porque pues no manches, o sea, vienes con la mano así, y él decidió tocar. Otra ocasión, ellos comieron esas espigas, bien, y los estaban acusando de algo que no tenía delito. Era como si hoy en día una patrulla me quisiera levantar porque estoy comiendo en la calle. No me puedes levantar por eso. Y es más, tú te puedes ir a la cárcel por quererme levantar por eso. Entonces, él decide seguir en esa actitud de amor. No de tontería, dejando muy claro. Y también dejando muy en claro que él era Jesús, que él era Dios y que él tenía que ir a la cruz. No es para que, si Jesús es así, pues en esa actitud, pues yo también. No. Recuerda que él era el Mesías y él tenía que ir a la cruz. Pero lo cierto es que él sería un conquistador con amor, que su reino lo haría con amor. Y para esto, como me encantó la frase de Napoleón que dice, yo admiro a Jesucristo porque mientras Julio César, Alejandro el Magno
Carlomagno, Antíoco Epífanes, Alejandro I, Jerjes y yo, decía Napoleón, construimos nuestro imperio a base de la fuerza. Y Jesucristo construyó un imperio invencible a base del amor. La realidad es que todo esto era que Él lo haría con ese verdadero amor. No ese amor hipócrita y bastante ridículo que ofrecemos los seres humanos. Ese amor verdadero que solamente Dios podía darnos. Así que para cerrar este mensaje, aquellos que están sin Jesús, su vida es una completa religión. Tu vida es una completa religión. Y tú podrás decir, no, pero yo ni siquiera voy a la iglesia, es más, ni sirvo. Es más, yo soy ateo. Mira, el ser humano, quieras o no, busca una religión. Siempre. Siempre. No, pero soy ateo, perfecto, lo mismo. Porque tú a través de tu manera de pensar estás buscando adorar algo. Eso es la religión. A través de mis medios, yo busco adorar lo que yo interpreto como Dios. No, pero pues soy ateo, entonces el Dios eres tú. Y sea como sea, estás buscando adorarte a ti, estás buscando adorar algo, estás buscando seguir algo, estás buscando idolatrar algo. No, pues la música es tu Dios. El fin es que todo el ser humano es religioso, porque busca adorar algo que él interpreta como su Dios. Y la religión, al único lugar al que va a llevar es al infierno. Incluso a esos religiosos cristianos, incluso a esas personas que abrazan más su tradición que lo que dice la Escritura, como lo hacen en tantos lugares, allí es a donde van a acabar en el infierno. Todos los que abrazan una religión, allí es a donde terminarán, en el infierno. Así que la religión a nadie va a salvar, a nadie. El único que te puede salvar es Jesucristo. Yo te lo vuelvo a dejar muy en claro. La religión, todos somos religiosos, todos buscamos una religiosidad, y la religiosidad al único lugar al que conduce es al infierno. Aún esos disque cristianos que abrazan más sus tradiciones, abrazan más esto se ve chido, esto se hace por encima de lo que dice la Biblia. Al único lugar a donde conduce la religión es al infierno. Y el único que te puede salvar es Jesucristo. Solo Jesucristo te puede salvar de ir al infierno. Todos somos religiosos. Todos buscamos esa religión. Y si hoy no estás en Cristo, vas a seguir viviendo en esa religión, y al único lugar a donde vas a terminar es en el infierno. Así que solamente Jesucristo es el único que te puede salvar. Así que no sigas viviendo en esa religión, no sigas viviendo en esa ideología. Y ven a Jesucristo, la única verdad y el único Dios. Recordemos que Jesús vino a traer la salvación a todo aquel que crea. Él no vino a traer una religión, Él vino a traer la salvación y la vida y la verdad a todo aquel que crea. Él no vino a traer una religión, Él vino a traer la vida y la salvación a todo aquel que crea que Él es el único y verdadero Salvador. Cristo jamás será religión. Cristo jamás será la religión a la cual todos hoy en día están siguiendo, a la cual mucha gente está siguiendo y terminará en el infierno. Cristo vino a salvarte de esa religión, y si tú no lo aceptas, el único lugar al que vas a terminar es en el infierno, porque todos somos religiosos y todos buscamos una religión, buscamos esto, buscamos algo que interpretamos como Dios y adorarlo. Y el único lugar al que vamos a terminar, si seguimos así, si tú sigues caminando sin Cristo, si tú sigues caminando en esa religiosidad, al único lugar a donde vas a acabar es al infierno. Y Dios no quiere que acabes ahí, y por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz para librarte de esa religiosidad y que tú creas en Él. Porque Cristo
jamás vino a traer una religión. Cristo vino a traer la salvación, la vida eterna y la verdad. Todo esto únicamente a través de su palabra, la palabra inerrante y perfecta de Dios. Cristo no es religión. Cristo es la salvación para todos aquellos que creen y que viven únicamente para Él. Viniendo a Cristo, exaltándolo siempre y viviendo todo el tiempo para Él. Ya que Cristo no vino a traer ninguna religión, Cristo vino a traer la salvación para todos aquellos que creen y viven para Él. Señor, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que tú seas aplicándola, Señor, que tú seas siendo el que la tome, Señor, el que la aplique, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.